Los procedimientos de base de datos son comandos utilizados en el servidor de la base de datos, y no por el programa cliente. Estos forman parte de la familia de objetos de base de datos. Mejoran el rendimiento de sistemas productos porque reducen los intercambios realizados entre el programa cliente y el servidor. Además, el cliente no tiene que utilizar los comandos individuales, únicamente llamar el procedimiento y ejecutarlo en el servidor cuantas veces quiera. Los procedimientos deben ser aprovechados en sistemas cliente-servidor y para realizar consultas, procesos y actualizaciones de base de datos. Los elementos que componen los procedimientos son los siguientes. Parámetros de entrada. Esperan parámetros ingresados por el usuario. Parámetros de salida. Devuelven los resultados. Declaración de variables, que son los que utilizaremos. Cuerpo del procedimiento, que es donde van las operaciones que vamos a realizar. Los parámetros de entrada y salida son opcionales. En un procedimiento podemos decidir al no tener parámetros de entrada, pero sí de salida o viceversa. Los parámetros son los que proporcionan datos para realizar el procedimiento, y los parámetros de salida sirven para devolver resultados al programa cliente. Antes de continuar con el ejemplo, responderé de manera resumida los siguientes 5 puntos en los que está basado este video, que son los procedimientos almacenados. Son subprogramas dentro de la base de datos destinados a ejecutar un conjunto de instrucciones preestablecidas, por ejemplo las acciones select, update, insert y delete. Las ventajas. La más notoria es que para el programa cliente se facilitarán las acciones que le sean impuestas. Las desventajas es que es necesario, en la mayoría de ocasiones, de una máquina servidor con muchísima memoria, aparte de discos duros y procesadores muchísimo más rápidos que los comunes. ¿Para qué sirven? Sirven para facilitar los procedimientos demasiado complicados y que deban ser repetidos varias veces desde el programa cliente, donde es conveniente utilizarlo. Por ejemplo, si varias aplicaciones cliente utilizan distintas plataformas, pero necesitan realizar cambios en la misma base de datos, o cuando la seguridad es un factor importante, por ejemplo, en un banco. Ahora voy a mostrarles dos ejemplos muy sencillos sobre la creación de procedimientos. Vamos a tener que tipear esta línea de código porque lo que nosotros vamos a utilizar es una impresión de cadena de caracteres. No tiene por qué ser esta línea de código la que se utilice siempre que vayamos a utilizar un procedimiento, a crearlo, pero en este caso sí, así que voy a ejecutar esto. Muy bien. Ahora voy a pasar a explicar la sintaxis. Primero escriben create or replace procedure y el nombre que sigue las reglas de las variables. O sea, no puede ir un número al principio y tampoco pueden utilizar cierto tipo de caracteres. Tienen que ponerle un nombre simple, pero que sea descriptivo porque van a utilizarlo muchas veces. Luego ponemos un is y luego begin para iniciarlo. Esta línea de código de acá sirve para la impresión de cadenas de caracteres, los paréntesis, dos apóstrofes y en medio lo que queremos escribir. En este caso es un adiós mundo y luego la finalizamos con un asegúrense de poner bien los puntos y coma. Para compilarlo seleccionamos, ya saben cómo usar una compu, ¿no? Hacen clic y arrastran. Y luego clic aquí. No nos da ningún error y luego ejecutamos. Esto para un procedimiento execute y su nombre. Aquí tenemos impreso la cadena de caracteres. Voy a editar acá. Y lo voy a ejecutar. Pero sigue siendo lo mismo. Porque esto de aquí no es un procedimiento, es su declaración. El procedimiento ya quedó almacenado dentro de la base de datos y no importa lo que hagamos acá. La única forma de que esto pueda afectarlo es que volvamos a correrlo. No nos va a dar ningún problema con el nombre porque escribimos el replace que sirve para reemplazarlo. Tengan cuidado con eso porque si tienen algo importante dentro de un procedimiento, tienen que ponerle otro nombre o
Bueno, ya sabrán. Ahora ejecuto aquí. Y ahora sí, ya está editada la cadena de caracteres y ya está impresa de otra forma. Ahora un ejemplo con un parámetro. La sintaxis es la misma. Create or replace procedure, el nombre, esto lo explicaré después, is begin y lo mismo. Como iba diciendo, aquí declaramos una variable y un tipo de dato. Deben saber lo de los tipos de datos para poder declarar variables y para impresión. Yo tengo cadena de caracteres, signos de concatenación que son estos dos, la variable antes mencionada, otra vez signos de concatenación y otra cadena de caracteres. Verifiquen que estén bien los puntos y comas y ejecutamos. Muy bien, tengan cuidado con esto. No necesitan solo el nombre del procedimiento, porque si hacen eso va a darles un error. Observan acá, tienen que darle un parámetro y deben ver bien el tipo de dato que ustedes declaran, porque si ponen un carácter aquí va a dar un error, así que lo mejor que pueden hacer es ponerle el dato correspondiente, en este caso enteros. Aquí está, yo tengo 67 años. Y eso es todo lo que tengo que decir respecto a la introducción de procedimientos almacenados. Hasta la próxima.